Bill, de todos los eventos en la Biblia, ¿cuál de ellos más sirve como base para nuestra fe? Sí, hay muchos eventos en la Biblia que ayudan a nuestra fe, pero quizás el evento que más sirve como la base de nuestra fe tiene que ser la resurrección de Cristo Jesús entre los muertos. En los últimos par de semanas hemos hablado acerca de la muerte de Jesús, pero Jesús no simplemente murió. Al tercer día, las escrituras dicen que Él resucitó entre los muertos. Y lo que quiero hacer durante quizás las próximas 3 semanas o 4 semanas es ver lo que dice en la Biblia acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Y para que tengan en mente lo que vamos a ver, que lo que quiero que notemos es que en primer lugar, la resurrección de Cristo Jesús fue algo que fue predicho en el Antiguo Testamento, que fue algo que aún Jesucristo prometió en los evangelios y que fue algo que los primeros cristianos proclamaron en el libro de Hechos y en las epístolas. Y cuando nosotros pensamos en aunque tan temprano, Dios quizás estaba tratando de predecir la resurrección de Cristo Jesús, yo creo que tenemos que mirar Génesis capítulo 3 en la caída del hombre, cuando Dios está dando las maldiciones al hombre, a la mujer y a la serpiente. Y hay un detalle importante que el Señor le dice a la serpiente en Génesis 3, versículo 15, Gardner, si lo puedes leer por nosotros, por favor. Muy bien, Génesis 3:15. Es lo que le dijo Dios a la serpiente representando a Satanás. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Sí, o el calcañar, Dice la dependiendo de Valera. sus traducciones, sí. No, cuando Dios le está dando esta maldición a la serpiente, Dios dice que iba a suceder un evento donde la serpiente o la simiente de la serpiente iba a ser que a la simiente de la mujer. Iba a herirle en el talón o el calcañar. Sí, y Gordon, si alguien te hiere en el talón o en el calcañar, ¿qué sucede contigo? ¿Qué te va a pasar? Duele, uno se cae y va cojeando un rato, pero no le mata. Ex Exactamente, cae, pero últimamente no, ese hielo no te va a matar, no te puede destruir. Pero ¿qué dice que la simiente de la mujer iba a hacer con la serpiente? Él te herirá en la cabeza. Ahora, si alguien te hiere en la cabeza, Si es un ¿qué es golpe más probable? aplastante, muero. Exactamente, uno puede morir. Y Sí. tenemos que ver de nuevo que eso quizás estás pensando, bueno, eso no, ¿qué tiene que ver eso con Jesús y qué tiene que ver eso con la resurrección? En Hechos capítulo 2, y vamos simplemente a leer 2 versículos aquí, pero cuando Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, está hablando acerca de Jesucristo. Bueno, si puedes leer los versículos 23 y 24 para hacer una conexión y ver cómo esto fue predicho. Hechos 2, 23 y 24. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿Qué dice Pedro en el día de Pentecostés? Que este hombre Jesús, ustedes hicieron ¿qué? Bueno, le habían matado, entregado. Pero, Gardner, ¿esto fue algo que sucedió de repente? No algo que fue según el plan predeterminado y En, previo en, conocimiento de Dios, si lo dije en otras bien. palabras, que Dios sabía que estas cosas iban a pasar, que esto fue el Exactamente. plan desde el principio. Y aún después de ellos herirle y después de ellos quizás darle en el calcañar o en el cuerpo, que qué iba a suceder en el versículo 24. Bueno, Dios le iba a resucitar. Exacto, porque iba a ser imposible que de él ser aguantado por el poder de la muerte. Cuando nosotros pensamos en la resurrección de Cristo Jesús, cuando pensamos en su muerte, nada de lo que sucedió de repente. Que esto siempre era el plan de Dios. Y cuando quizás podemos entender que esto siempre era el plan de Dios, esto nos puede ayudar a tener más fe en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús, porque de nuevo fue el plan de Dios desde el principio, que Dios, esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. Lean Salmos 16 y vean la conexión con el Hechos 2. Lean el Salmos 2 y conéctenlo con el Hechos 13. Lean el Salmo 22 y conéctanlo con Hebreos capítulo 2. Esto fue profetizado.
Tenemos sombras en el Antiguo Testamento cuando vemos a Abraham e Isaac en el monte de Moría. Tenemos la historia de José, un hermano que sus hermanos lo matan en sus mentes, pero él tiene vida, él llega a estar segundo en comando y salva a todo el mundo. Bueno, todas estas cosas, todas estas historias que nosotros vemos en el Antiguo Testamento son sombras, son predichos para ayudarnos a entender que toda de la Biblia está tratando de llegarnos al punto donde Jesús muere y, más importante, donde Él resucita entre los muertos, venciendo la muerte con poder para darnos vidas. Y gloria a Dios gloria a Dios por su plan y gloria a Dios por la resurrección de Cristo Jesús. Algunos hablan del plan de Dios, de nuestra salvación, como algo que tiene que ver con cómo respondemos al mensaje de Dios. Pero como tú has dicho, el plan de Dios es mucho más amplio. Abarca la resurrección de Jesucristo, algo planeado por Dios desde antes de la creación. Y ahí, en esta profecía lo vemos. Que nos ayuden quizás a apreciar la soberanía de Dios y el plan de Dios. Muy bien, Billy. Yo estoy anticipando el próximo mensaje acerca de la promesa de la resurrección. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por haber visto el video.